Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Bajará la gasolina a partir de mañana en la isla. Evento para niños emprendedores en Aruba. Incendio del local de juegos pirotécnicos se registró en el Ecuador. Vean la odisea de cubanos pasando la selva del Darién. Y les tenemos información de cómo en una peluquería utilizan una batidora para hacer un pedicure. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un muy buen martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y empezamos con el anuncio entregado por parte del Ministerio de Asuntos Económicos frente a la gasolina. Como sabemos, todos los segundos miércoles de todos los meses, los productos petroleros tienen una variante. Y en esta oportunidad, afortunadamente, bajará a partir de mañana. Como todos sabemos, el segundo miércoles de todos los meses, los productos petroleros tienen una variante y esto depende netamente a cómo esté el crudo a nivel internacional. Después se hace un balance y por eso se menciona en Aruba el segundo miércoles de todos los meses. Ante esto, el Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible anuncia que los nuevos precios de venta del combustible a partir de mañana miércoles 14 de diciembre quedarán de la siguiente forma. La gasolina, que ahora estará en 251.4 centavos por litro, tuvo una rebaja de 17.7 centavos. El diésel, 261 centavos por litro, rebaja de 23.8 centavos. Y el querosín, 236.2 centavos por litro, rebaja de 20.5 centavos. Recuerden que los precios incluyen el BBO, el BAZB y el BAVP. Con esto, afortunadamente, los consumidores de gasolina, todos los conductores, afortunadamente podrán tener al menos un gasto menos en su bolsillo. Entre tanto, recientemente el ministro Glenn Vercruz estuvo en Holanda compartiendo diferentes reuniones importantes. Entre ellas, allí estuvo hablando de la importancia de lo que va a ser el hidrógeno para las futuras generaciones. A continuación, el mandatario. Nós reunimos com o Port of Rotterdam, acompanhado para Conselho de Ministeriaten, junto com o colega Geoffrey Wever, riba a gente de desenvolvimento que o Port of Rotterdam está ganhando de criar a base para a inversão na indústria de hidrógeno, de gente de transição energética, de laga tudo o que está fossil fuel banda para nós por ter meio ambiente sana, limpo, un planeta salvar, para nós poder usar forma de energia que te assegura boa forma de viver de nossa futura geração e fundește nós não se ponemos e de gente política energética nacional onde nós fazemos transição de laga heavy fuel oil banda nós estamos indo por aqui para LNG nós estamos expandindo nossa geração via parque eólico wind farms parque de molina de viento, com parque solar, nós por criar a base para ter hidrógeno como meta final. Nós também reunimos com o Port of Rotterdam, mas também para nós é importante ter a qualidade de empresa, não pode ter uma visão como governo, mas vamos ter junto com uma boa visão, vamos ter uma boa empresa que te ajuda a realizar a visão aqui. E fora de nossa companhia nacional, maneira web, maneira Elmar, maneira utilities, maneira RDA, maneira FEMSA, maneira hobby de nossa companhia de governo, de Estado, vamos ter actor internacional com credibilidade como empresa, por exemplo, maneira Port of Rotterdam. Claro, vamos ter outro actor importante, maneira Shell, e assim tem várias empresas que estão ativas em desenvolver a indústria de hidrógeno. Pensei-nos a reunir junto com o colega Wever e minha pessoa com o Port of Rotterdam. Nós estamos reunindo também com o ministro e nas delegações de liderança para nosso ministro-presidente, junto com meu colega ministro de Finanças, o ministro Geoffrey Wever e minha pessoa, para nós seguir o processo de conscientização
del reino holandés para lo que trata de transición energética, preservación de los medio ambiente, preservación de los climas, preservación de los planetas para las futuras generaciones, pero esto va más lejos también a nivel mundial. Entonces aquí con un isla chiquito, nota están que causa tanto daño of uitstoot die CO2 en nuestro medio ambiente, que con un país chiquito sin está incluso boca de discusión grande aquí. Lo que hopi gente olvidar, que el país en chiquito manera Aruba, los islas en Caribe y todo el mundo, de momento que el cambio climático no va a atender, nivel de la más sube, nos islas no prometen que desaparecer si no se hace algo. Pensemos, nos boca me ser más grande, pero nos boca me ser más grande acompañar un buen ejemplo, para acción con ejemplo. Y pensemos, me te quiero que Aruba está en un buen rumbo, liderizando el proceso para dar un ejemplo de cómo nos está para nuestro propio valor, para el nivel de vida como que brinda a los propios ciudadanos en Aruba, y ojalá que el ejemplo de Aruba inspira a otros para seguir el camino. El camino que no va a estar fácil. Nós estamos en un hemisferio onde todo país grande también va a ser walk the talk, walk this talk. Y nós esperamos que quizás nos brindar inspiración y ejemplo para no hacer también. Y esto va a defender un nivel de conciencia a nivel político, gubernamental, para nos caminar juntos. Y en nada nos espera como reino holandés, nos como reino holandés, en man comunidad de países que pertenecen al reino holandés, brinda ejemplo en el mundo entero. Y esa es nuestra misión aquí en Holanda. Como todos sabemos, Aruba se prepara para 3 noches de Shopping Night, 16, 17 y 23 de diciembre en la calle principal. Y específicamente el día 17 de diciembre, que es el sábado, tendremos un evento para niños emprendedores para que de esta manera puedan vender diferentes artículos o obras que ellos también han realizado. Si ustedes como padres de familia quieren que sus hijos participen, tomen nota a la siguiente información. El ministro Geoffrey Weber del Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con IDEA Aruba y los comerciantes en el centro de ciudad, invitan a toda la comunidad para que vengan y compren de forma local durante esta temporada de fin de año en la calle principal en Oranjestad. Tendremos 3 días de Shopping Night o de compras nocturnas los días viernes 16 de diciembre, sábado 17 de diciembre y el viernes 23 de diciembre, un día antes de la Navidad. Las tiendas en el centro de ciudad tendrán un horario extendido hasta las 8 de la noche. Tendremos entretenimiento musical en vivo en varios lugares de la calle desde las 5 y hasta las 7 de la noche. Algo que es muy resaltable es que para el sábado 17 de diciembre se llevará a cabo un evento conocido como Kidpreneur Bazaar, o es el bazar para los niños emprendedores en la Plaza Daniel Leo, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los niños que son emprendedores, estos jóvenes podrán vender diferentes cosas que ellos han hecho, como por ejemplo obras de arte, decoración de Navidad, pinturas, de pronto algunos comestibles que ellos han hecho y muchísimo más. Tendremos Dino Jump, popcorn, tendremos también algodón de azúcar en la Plaza Daniel Leo para nuestros niños. Así que los padres de familia que tienen niños que desean participar en esta actividad podrán tomar contacto con la señora Loela Cruz o Judela Trim a l.cruz@daci.aw o j.trem@daci.aw. Recuerden que los espacios son limitados. El área de parqueo en la parte de atrás de Mango y también los parqueaderos cerca a Bombini Bazar contarán con extra iluminación. Además, también tendrán diferentes controles para poder garantizar la seguridad de los autos estacionados en esta área. Recuerden que el parqueadero será gratis después de las 5 de la tarde, incluso en los espacios amarillos. Empezamos nuestra ronda internacional con la nueva presidenta de Perú, Dina, quien indicó que quieren adelantar las elecciones en ese país para que sean los propios peruanos quienes elijan el nuevo mandato. Sin embargo, todavía hay muchísimas protestas y peleas en las calles entre opositores, pero también quienes defienden al expresidente Pedro Castillo.
La mandataria de Perú, Dina Boluarte, planteó el domingo adelantar las elecciones generales en abril de 2024, para lo cual su gobierno elevará en los próximos días ante el Congreso un proyecto de ley que propone las reformas correspondientes para tal fin. Boluarte ha tomado la decisión 5 días después de asumir su mandato bajo la presión que comienzan a representar los focos de manifestaciones en algunos puntos del país y que exigen el adelanto de los comicios y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, destituido por el Congreso. La situación se intensificó el domingo, luego de que reportes oficiales dieran parte de que 2 personas murieron en la ciudad de Andahuaylas, en la región sureña de Apurímac, en medio de los choques con oficiales policiales por las protestas callejeras. Tras celebrar una reunión extraordinaria con su Consejo de Ministros, Boluarte dijo que hasta el momento de las elecciones, su gobierno promoverá también la concertación en el Congreso de una ley para reformar el sistema político del país sudamericano. La misma tendrá como finalidad permitir a todos los peruanos contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana. Por otra parte, la jefa de Estado anunció el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social y dijo que ha dado instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Nos vamos ahora al Ecuador, en donde 14 locales que estaban listos para poder vender juegos pirotécnicos tristemente se incendiaron. Al parecer, una chispa ocasionó esta tragedia. El sonido de la explosión causó conmoción la madrugada de este lunes en las calles Eloy Alfaro entre 5 de junio y 10 de agosto, pleno centro de Babahoyo. Los habitantes de la zona salieron de sus casas por temor a ser alcanzados por el fuego. Una enorme columna de humo podía verse desde lejos. Ya esta mañana se conoció que producto de la explosión, 14 locales en los que solo tenían permiso para ofrecer artículos navideños quedaron destruidos, además de una carreta de comida rápida. Los propietarios de esos negocios están desesperados porque lo perdieron todo. Después de tantos años que no trabajábamos por motivo de pandemia, nos comenzamos con una esperanza a querer salir adelante y ver lo que nos pasa. En mi caso, mi inversión era alrededor de $17.000. ¿De repente los prestó al banco? Sí, prestamos al banco mi pequeño capital y los créditos que teníamos de mercadería. El origen del incendio fue un cortocircuito, según información preliminar. Sin embargo, Marco Ortiz, jefe de la policía en la provincia de Los Ríos, dice que investigan almacenamiento clandestino de pirotecnia en el sitio. Se conoce, existían permisos para venta de artículos navideños, se habría estado dando la acumulación y comercialización de material pirotécnico, material explosivo que obviamente está prohibido. Por su parte, el alcalde Carlos Germán señaló que los comerciantes serán reubicados y reforzarán los controles. Para precisamente verificar que no existan bodegas clandestinas ni lugares clandestinos donde se almacenen juegos pirotécnicos que afecten la salud de los seres humanos aquí en nuestra ciudad. Ya en nuestras emisiones hemos hablado de este trago adulterado conocido como Rey de Reyes, que tiene no solamente unos altos índices de alcohol etílico y que tristemente está acabando con más personas. Hoy les mostramos un nuevo caso de fallecimiento en Colombia de una persona que lastimosamente bebió este trago adulterado. El licor de esta botella acabó con la vida de César Augusto Moreno, un hombre de 63 años que murió tras haber consumido unas pocas copas. Su hermana Patricia recuerda que le reclamó al verlo bastante alicorado. Me dijo que no estaba borracho. Le dije, ¿cómo no va a estar usted borracho si yo lo estoy viendo? Al día siguiente, Patricia, al ver que su hermano no aparecía, fue a buscarlo. Cuando llegó a la vivienda, la dueña de la casa le informó del triste desenlace. César estaba ya fallecido, que porque ella ya pidió una ambulancia y que la ambulancia no llegó en ningún momento. César murió en su habitación. Allí las autoridades encontraron su cuerpo y el de su mejor amigo, Enrique, un hombre de 60 años. De tal Reyes, porque las botellas las tenían debajo de la cama. De ahí no supe nada más. César cuidaba carros en esta calle de Teusaquillo. También hacía mensajería a los vecinos del sector,
Para Patricia es difícil saber que su hermano murió tras ingerir el licor maldito que ha cobrado la vida de 27 personas. Muy duro, a mí me dio duro. Inclusive no he podido yo pasar estos duros momentos porque llego aquí, es como verlo aquí en la esquina y con palito en la mano. Ella accedió a entregar su testimonio para hacer un llamado de conciencia a aquellos que por lucrarse son capaces de vender un veneno camuflado como un licor para pasar un buen rato. Cambiando de tema, Nicolás Maduro en su reciente locución estuvo hablando sobre la reapertura con la frontera total con Colombia, hablando de toda la parte occidental de Venezuela. También, según lo que él indicó en esta misma conferencia, según lo que dijo la vicepresidente Delcy Rodríguez, podrían también tener diferentes acercamientos con el embajador de Holanda en Venezuela. Que estaremos abriendo completamente las fronteras de todo el occidente de Venezuela con Colombia, para cumplir la palabra empeñada con el presidente Gustavo Petro de aperturarla el 1 de enero. En nuestra emisión de hoy vamos a hablarles de la primera parte de lo que dos cubanos, una pareja, narró y contó a través de sus redes sociales la vivencia de lo que ellos pasaron cruzando la frontera del Darién para poder llegar con destino a los Estados Unidos. Esta es la primera parte de este informe especial. El 2 de noviembre, Yailén y Boris salieron en bus desde Cali hacia Necoclí, en Antioquia. Un día entero para llegar al Urabá y sumarse a esos miles de extranjeros que pagan en dólares por un turno para ir en lancha a Capurganá y de allí, en una caminata de varios días, atravesar las selvas del Darién. Aquí estamos, a punto de entrar a La Llorona, esa montaña que ustedes ven ahí. ¿Me dijiste 8 qué? Nada, un poco cansado, mucho más fuerte de lo que se esperaba. Fueron 4 días caminando, donde dicen han muerto decenas de personas. Al final del trayecto llegan a Bajo Chiquito, un corregimiento en Panamá. Allí la ONU instaló un campamento para refugiados. Pasamos las montañas más peligrosas, La Llorona, la montaña de la muerte. Nos cogió tremenda lluvia hoy, no tenemos ropa, todo está mojado. Estamos dentro de la casa de campaña. En la ruta encontraron más cubanos y se hicieron amigos de una ecuatoriana y un peruano. Como pueden ver, ahí está Yani, ahí está el Cisas que está haciendo un arroz. Saluda a la cámara, Cisas. Nos dejó botados. Así mismo, durmiendo en la orilla de un río, pero bueno, nada, para adelante, que sí se puede. El paso de Panamá a Costa Rica y su ascenso por esta zona de Centroamérica fue en bus. En esta fotografía se les ve en una embarcación en el río San Juan. Por este afluente se entra a Nicaragua. Andar en ese país, que en febrero les había negado su ingreso aéreo, no tuvo mayor reparo. Todo fue seguro. Este es el lugar donde nos estamos quedando. Casi todos los lugares donde uno se queda tienen más o menos este formato. En La Raya pasaron 2 días en una casa de paso. Ahí está Yani, ahí está Boris y ahí está la cubana durmiendo, la más joven del grupo. Luego en la madrugada se acercaron a Trojes, un sitio donde se hace migración formal hacia Honduras. Para sacarnos nuestro salvoconducto, para coger nuestro ómnibus sin problemas. Nuestro ómnibus, nuestro bus, nuestra buseta. Ese es el problema, va a tener nacionalidad junta. ¡Viva Cuba Libre! En ese país se movieron hasta en tricimotos. Aquí estamos entrando a la Honduras, ¿ya? Vamos a Honduras, Macrán, mira nuestra amiga Ecuador. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Río Palace organizó evento para niños de la Fundación Sea Bonita, Sea Bomés. Vean a este perrito que se roba el show mientras una bailarina hace su presentación. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Responsável sim. Vai celebrar com tapa fora. Vida dá bendición. Vai celebrar com tapa fora. Riba vacilar nós dois. Que tapa, ai paranda, danos. Que tapa, sea bebê responsável. Se não larga de buscava, família na casa guardava. Fim de ano, vida te regalo com banha. Vem vibra e o ende podanha. Feliz dia na de fiesta. Balashi e nós está. Bebê responsável. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Recientemente el Río Palas estuvo organizando un Christmas Dinner para los niños de la Fundación Sea Bonita, Sea Bomés, en donde en compañía también de Santa Claus tuvieron un momento increíble y les repartieron sus regalitos. Este fin de semana que pasó, Río Palas organizó un Christmas Dinner para los niños de la Fundación Sea Bonita, Sea Bomés, y allí, conjuntamente con Santa Claus, repartieron regalos, como también las mascotas del río, la tortuga Calu, hizo acto de presencia para que así los niños pudieran disfrutar un rato ameno junto a sus padres. Y es que, según lo que indicaron las personas allí en el Río Palas, siempre ellos han querido dar de vuelta a la comunidad, y en esta oportunidad eligieron la Fundación Sea Bonita, Sea Bomés para así poderles brindar este delicioso desayuno, pero también este tiempo especial con Santa Claus. Allí disfrutaron con él, se tomaron fotos, recibieron sus regalitos y muy seguramente compartieron un momento especial. Y llega nuestra sección de las más virales, y en esta oportunidad un albañil que cometió un graso error: pintar la casa que no era a la cual le habían pagado. Así iniciamos esta sección. Insólito, un nuevo video se ha hecho viral y en esta ocasión el protagonista de la historia es un albañil que sorprendió a la comunidad virtual al equivocarse de pintar la casa del vecino de la persona que lo contrató. Ciertamente los obreros suelen ser partícipes de algunos clips divertidos en internet. En esta oportunidad puede ser una situación bastante irrisoria. Ocurrió un grave error. Según las imágenes compartidas, el dueño llegó para ver el avance que había hecho el albañil que había pintado su casa. Sin embargo,
quedó atónito al darse cuenta que no hizo el trabajo en su vivienda, sino que la hizo en su vecino. Seguidamente el obrero se preocupó por quién iba a pagar, lo que provocó carcajadas entre los cibernautas. Lo que no se sabe es que si al final efectivamente estas imágenes son reales y si efectivamente el albañil se equivocó. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del supermercado número 1 de Aruba, Ling & Sons, que tiene su gran evento de Black and White Christmas Food Show. Ling & Sons presenta este gran evento de Black and White Christmas Food Show. Será este sábado 17 de diciembre, en donde toda la comunidad podrá pasar a Ling & Sons y disfrutar de testing totalmente gratis, música en vivo, Dino Jump, la presencia de Santa Claus y tendremos presentaciones de comida, muchísima diversión para toda la familia. Así que ya lo saben, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde con este gran evento de Black and White Christmas Food Show de Ling & Sons. Y seguimos con más de esas imágenes que se viralizan y en esta oportunidad ustedes no lo van a creer. En una peluquería, una señora que estaba realizando un pedicure utilizó una batidora para poderle limpiar la piel muerta a una mujer. De verdad, parece no creer. Una trabajadora en un centro de belleza se ha hecho viral en redes sociales luego de que una de sus clientas la filmara empleando una curiosa forma, una batidora, para realizarse manicure y pedicure. En el clip compartido por esta usuaria se evidencia cómo la mujer utiliza este electrodoméstico que siempre se utiliza en la cocina, pero en esta oportunidad para retirar la piel muerta de la mujer, quien al parecer grabó lo ocurrido. Me fui a hacer los pies y sacaron la batidora, se logra leer en ese texto. El objeto fue modificado de foto, que ya la parte en donde deberían ir los mezcladores se encuentra instalada una lima metálica. El video tiene más de 3 millones de reproducciones y cuenta con un sinfín de comentarios. Y como ustedes saben, siempre en Primera Plana nos encanta darle un espacio a nuestros amigos peluditos en la sección de las mascotas de Alejandra. Y en esta oportunidad los dejo con este perrito que literalmente se robó el show en pleno escenario. Él también quería ser parte del elenco y presentar su número. Los perritos son animales súper encantadores que logran ganarse el corazón de miles de usuarios. En este caso, este tierno perrito callejero logró subir a un escenario durante una presentación musical y hacer de las suyas. Este perrito sin hogar decidió que sin él no habría show, por lo que no dudó en subir a un escenario en el preciso momento en que esta joven bailarina estaba presentando su acto. Aunque no lo crean, no se sabe cómo el intrépido animalito logró evadir la seguridad y meterse en el escenario. En lugar de sentarse o acostarse a un lado, empezó a expresar su alegría y emoción con la mujer, que realizaba una serie de movimientos artísticos. Por más intentos de los miembros del equipo técnico, el perrito hacía caso omiso y continuaba con el show. Finalmente, uno de los hombres logró bajar a ese artista de 4 paticas. Los usuarios aplaudieron la paciencia de la joven con este inocente perrito. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerle a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en las redes sociales ustedes nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Mañana nos volvemos a encontrar en una nueva emisión.